Yo lo leo, ustedes me siguen con su vista. Efesios 6:4 dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y el tema que vamos a ver ahora a través de este texto es cómo crear a nuestros hijos. Cómo crear a nuestros hijos. Y quiero comenzar esto, hermanos, con una pregunta muy importante. Fíjese, y la anoté para que no se me olvidara. No quiero que se me pase ni una sola letra de lo que he pensado acerca del estudio de este texto. ¿Quiénes son los responsables de la crianza y la educación de los niños? Yo sé que para ustedes la respuesta es muy obvia, pero necesito aclarar algo. La escuela, el gobierno, la sociedad, la televisión o el internet, la iglesia o los padres. Bueno, aunque sabemos que la respuesta es obvia, que los padres, pero fíjese, aunque la escuela juega un papel importante en la educación de nuestros hijos, aunque el gobierno se supone que debe procurar leyes que protejan la vida y la familia, aunque está haciendo totalmente lo contrario, aunque la sociedad y los medios de comunicación influyen en nuestros niños, hoy lamentablemente para mal, pero influyen, y aunque los maestros de escuela dominical, los pastores y la iglesia en general tenemos una gran responsabilidad de influir para bien en nuestros niños, en última instancia, Dios hace responsable a los padres y en especial al varón de la crianza de nuestros niños. Fíjese bien, repito esta parte. En última instancia, Dios hace responsable a los padres y en especial al varón de la crianza de nuestros hijos. Y es lo que vemos en este versículo que dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Vamos a ver esto en dos sencillos puntos. ¿Cómo crear a nuestros hijos? Vamos a verlo en dos sencillos puntos. En primer lugar, vamos a ver en este versículo que debemos de crearlos, como nos instruye la Escritura, a través de la humildad y el amor, es decir, con humildad y con amor. El primer punto que vamos a ver en la primera parte de este texto es cómo crearlos con humildad y amor. Ahorita vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Y el segundo punto que vamos a ver en la segunda parte de este texto es con corrección y consejo. Estos dos sencillos puntos para que los graben en sus mentes. ¿Cómo nos instruye la Escritura que debemos crear en nuestros hijos, hermanos? No son cosas tan complicadas. Número 1, con humildad y amor. Segundo, con corrección y consejo. ¿Estamos de acuerdo? Ya nos grabamos estos puntos. Bueno, ahora vamos a explicarlos. Si recuerdan, hemos visto de los versículos en las predicaciones anteriores, mucho más atrás, acerca de los roles del hombre y de la mujer en el matrimonio, tanto del varón como de la mujer en el matrimonio. También hemos visto el rol de los hijos hacia los padres, y ahora vamos a ver el rol de los padres hacia los hijos en su crianza. Y el texto va conectado, va diciendo: y vosotros. Recuerden que en los versículos 1 al 3, Pablo instruye a cómo debe guiarse el hogar cristiano, los hijos con los padres. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ya explicamos anteriormente esto. Y recuerda, hermanos, este texto es una instrucción para los creyentes. El modelo que Pablo está presentando aquí es para una familia cristiana. ¿Estamos de acuerdo? Porque son los que pueden, con la ayuda del Espíritu Santo, vivir de esta manera. Entonces, el modelo bíblico para los cristianos en la familia está aquí. Ya vimos cómo debe de conducirse el hombre con su esposa, la mujer con su esposo, los hijos con los padres. Ahora Pablo sigue instruyendo cómo deben de conducirse, cómo deben de criar los padres a los hijos. Y dice: y ustedes, padres. Vamos a ver entonces el primer punto aquí. ¿Cómo debemos criarlos? Con amor y humildad. Y cuando se está dirigiendo aquí Pablo en el versículo 4, quiero hacer una aclaración gramatical aquí porque es importante. Si nosotros vamos al versículo 1 del capítulo 6 y vemos esta palabra que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Esta palabra padres que aparece aquí es una palabra griega diferente a la palabra padres que aparece en el versículo 4. Y les voy a explicar por qué la diferencia. En el versículo 1 aparece una palabra que podría traducirse como progenitores, y hace alusión al padre y la madre. Pero en el versículo 4, cuando dice: y vosotros, padres, del griego pater, de ahí viene la palabra paterno, se dirige a los hombres, a los varones. ¿Por qué? ¿Quiere decir entonces que la mujer no tiene ninguna parte o responsabilidad en la crianza de los hijos? No, sí la tiene, pero está siendo como responsable al varón.
Él es el líder del hogar, por decirlo así. Entonces el encargado de mantener en orden el hogar, ¿quién es? El varón. Y los encargados de administrar la disciplina y todas las cosas en el hogar, ¿quién es? ¿Quién es el líder? El varón. Por eso se está dirigiendo a los varones. Ahora, ahorita vamos a ver cómo se relaciona el trabajo de las hermanas en este trabajo de la crianza. No quiere decir que la mujer no tenga parte en esto, al contrario. Créame que sin la dirección, sin el trabajo piadoso de una mujer, un hombre no puede hacer su trabajo en el hogar, y sin la dirección sabia y amorosa de la dirección de un hombre en el hogar, la mujer tampoco puede. Somos un complemento. Dios nos puso para hacer ambos su obra. Ni el hombre somos superiores, ni la mujer es superior ni inferior. El hombre o la mujer somos iguales en valor y dignidad ante nuestro Señor, solo que tenemos roles y funciones distintos y nos complementamos para hacer la obra del Señor, cada quien en nuestro rol. Así que no hay aquí pie para pensar que hay alguien que es superior o inferior. Simplemente son roles que el Señor ha diseñado en el hogar. Somos iguales, pero al mismo tiempo somos diferentes en roles y funciones. Iguales en valor y dignidad, pero diferentes en roles y funciones, responsabilidades. Dios designó al varón como cabeza del hogar. Y vamos a ir a la Escritura para reafirmar esta verdad. Lo vemos desde el mismo principio, por ejemplo, en Génesis capítulo 2. De hecho, hace ratito en la lectura bíblica y oración pastoral, nuestro pastor leyó este texto. Y fíjese lo que nos dice Génesis capítulo 2 de los versículos 20 al 24. Procedo a leer. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y usted podría decirme, ¿pero qué no estamos hablando de la crianza de los hijos? Bueno, sí, pero ¿por qué el texto se dirige primeramente a los varones? Y vosotros, padres. Bueno, estamos viendo en este texto aquí de una manera indirecta que Dios designó al hombre como líder desde el simple hecho de haberlo creado primero. Desde el simple hecho de haberlo creado primero, y le dio la capacidad y la autoridad de nombrar a los animales que Dios había creado. Eso era parte del mandamiento de Dios, que dijo que ejercieran dominio sobre la creación. Y el poner nombre a otra criatura implica liderazgo, implica gobierno, implica autoridad. Entonces Adán le puso nombre a los animales porque era el líder designado por Dios para regir la tierra. Y de él hizo una mujer para que le ayudara en esa labor. Pero Dios instituyó desde el principio al hombre como el guía, como el líder. Y fíjese, y aún en el versículo 3, después de la caída, en el versículo 20, dice el versículo 20, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Fíjese que Adán le puso nombre a su mujer, y eso implica una acción de liderazgo, de autoridad. Entonces, vemos desde el mismo principio que Dios diseñó así el hogar. El hombre es la cabeza, el líder, el guía. No solamente lo vemos aquí en Génesis, podemos ir, por ejemplo, también en 1 Corintios, capítulo 11, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3, fíjese lo que nos dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí hay un principio muy importante. Dice que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y aquí la palabra cabeza implica liderazgo. Fíjese bien, no solo eso, lo confirmamos también en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 15. 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 11 al 15. Y quiero aquí aclarar un poquito este texto porque ha sido muy mal interpretado, y quiero que pongan atención porque no quiero que haya confusiones aquí. Fíjese lo que dice el texto: la mujer aprende en silencio con toda sujeción,
Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Y aquí yo creo que primero tengo que empezar explicando lo que este texto no significa. Número 1, aquí este texto no significa que la mujer es un cero a la izquierda y que su voz no tiene valor. Porque si leemos el contexto de lo que Pablo está hablando de la administración del culto público en la iglesia. Estas cosas te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que citado sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y después empieza a hablar de los requisitos de los pastores. En otras palabras, aquí está hablando Pablo de liderazgo en la iglesia, que es una extensión del reflejo del liderazgo en el hogar. Por eso estamos viendo estos principios. Entonces, Dios ha designado a los varones, y no a todos de hecho, para que ejerzan ese liderazgo en la iglesia, puesto que en el hogar el varón es el encargado, el responsable ante Dios. En la iglesia es el mismo diseño. Son los hombres quienes deben dirigir la iglesia, no las mujeres. Es un principio que vemos aquí en la palabra de Dios. Y algo que dice aquí también Pablo es que porque Adán fue formado primero, después Eva, está dando aquí no un argumento que se remota a la cultura, sino a lo que Dios estableció en la creación. El hecho de que el hombre haya sido formado primero no significa que el hombre fuera superior a la mujer, sino que había un diseño con eso, como les explicaba, ¿no? Dios lo estipuló como líder. Aún después de la caída, cuando se invirtieron los roles de liderazgo, donde en lugar de que el hombre dirigiera a su mujer para protegerla, la mujer le dio del fruto a su marido, los roles se invirtieron, vino el pecado. Por eso dice aquí, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos. Aquí, este texto no habla de salvación por obras, ni que una mujer se salve por tener hijos, sino, imagínense, las que son estériles entonces no pueden tener salvación. No significa este texto, no significa salvación por obras, ni salvación del infierno por engendrar hijos. Aquí se refiere que será salvada de llevar ese estigma de ser la que trajo el pecado al mundo, porque lamentablemente por haber sido engañada y llevar a su esposo a pecar, contrarrestando ese estigma pecaminoso, ahora la mujer criando hijos piadosos en fe, en amor y santificación, sería todo lo contrario de lo que causó en la caída. Entonces, ¿de qué se iba a salvar? Aquí no está hablando de salvación del infierno, sino de llevar ese estigma de que fue la que ocasionó la caída, de esa fama que lamentablemente acarreó por incurrir en transgresión. Pero ahora, como somos una nueva creación en Cristo, una mujer puede, así como Eva lamentablemente llevó a su marido al pecado, ahora en Cristo una mujer piadosa que guía con amor, con dedicación, con fe, con pureza a sus hijos, puede ser un instrumento de santificación para guiar incluso a los esposos que son incrédulos a la salvación que es en Cristo. Entonces la cosa cambia totalmente, ¿no? Ahora que estamos en Cristo. Entonces el principio aquí es que el hombre es el responsable, el encargado del hogar, y el último versículo que nos remitimos es aquí mismo en Efesios 5 en el contexto, cuando dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? El hombre y la mujer trabajan en conjunto para la crianza de sus hijos, fungiendo desde sus respectivos roles. Dios llama a cuentas a los dos, pero en específico hará responsable al varón en primera instancia por cómo guió su hogar. Hermanos, esto es, a lo mejor algunos hermanos que escucharon estos versículos que leí, les pudo haber gustado esta parte de que la mujer debe de respetar a su esposo y se debe de someter, pero el punto no es este, hermanos. Miren, Dios ama tanto al hombre y a la mujer, y ama tanto a la mujer, que Dios no le quiso dar una carga que no le corresponde a la mujer. Dios quiere que el hombre proteja a su mujer. Dios no le quiso dar una carga pesada a la mujer. Quiere que el hombre, así como Cristo amó a la iglesia, lleve la carga por su esposa y con un liderazgo amoroso
mire por el bien de ella y por sus hijos. No es para ser superior al hombre, al contrario, es por amor a la mujer. Dios ama tanto a la mujer que no quiere que la mujer tenga una carga que no le corresponde y va a llamar a cuenta a los hombres que no están, lamentablemente, que no están cumpliendo con su responsabilidad como hombres. Entonces, el hombre va a ser responsable ante Dios. Y fíjese, y curiosamente el domingo pasado vimos el mensaje de que cada quien es responsable ante Dios. Y aunque en última instancia Dios nos va a juzgar por nuestros propios pecados y no por el pecado de nuestros padres o de nuestros hijos, pero eso no quita que tenemos la responsabilidad de crear como Dios manda a nuestros hijos. Dios nos va a llamar a cuentas. Un ejemplo, si nosotros creamos de esta manera como la palabra de Dios nos está diciendo a nuestros hijos y ellos no se convierten, Dios no nos va a condenar por eso, porque lamentablemente ellos habrán tomado su decisión, pero sí nos va a juzgar por cómo los creamos. Si nosotros no cumplimos nuestra responsabilidad, Dios nos va a pedir a cuentas por lo que Él nos demanda a cada quien. Es importante por eso que entendamos esto, cómo crearlos. Y el primer punto que estamos viendo es con humildad y amor, pero estamos viendo entonces por qué Pablo se está dirigiendo a los varones, a los padres. Y aquí entra indirectamente la mujer, hermanos, porque si la mujer no ama y apoya y respeta a su esposo, es muy difícil que un hombre administre correctamente la disciplina en el hogar. Por ejemplo, si el hijo o la hija se portó mal y el padre dice, esta semana no va a salir a jugar con sus amigos, y se va el padre a trabajar y la mujer dice, bueno, no le digas a tu padre, pero te voy a dejar salir, y no respeta la autoridad del esposo, entonces todo se va a la basura, porque no hay un respeto por la autoridad. Eso es simplemente un ejemplo. No estoy diciendo que en todos los casos sea así, pero la mujer también es muy importante, porque a veces el ser humano, el hombre, como varón, venimos con la cabeza llena de cosas, a veces no muy buenas, venimos cansados del trabajo y cosas así, y no sabemos cómo administrar siempre justicia rectamente, pero la voz piadosa de la mujer, de nuestra esposa, nos puede hacer reflexionar y decir, oye, mira, sé más humilde, fíjate bien cómo vas a disciplinar a nuestros hijos, sí, disciplínalo, pero ten cordura, ten medida y todo eso. Y créame que una mujer piadosa ayuda al hombre lo frena de pecar y lo ayuda a que glorifique a Dios. Entonces, detrás de todo esto, hermanos, la fuerza motor que está detrás de este versículo para que los hombres tengan éxito en su trabajo es a través de la bendita y gloriosa ayuda de mujeres piadosas. Gracias a Dios por las hermanas piadosas que aman al Señor, que aman a sus esposos, que aman a sus hijos, que oran por sus esposos, que respetan la autoridad de sus esposos y los ayudan a glorificar al Señor. Así que, aunque no se mire aquí por encimita, pero detrás de todo esto están las hermanas ahí fungiendo con su rol piadoso. Entonces, se está dirigiendo a ellos, y vosotros padres, ¿cuál es la instrucción? No provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo debemos crear a nuestros hijos entonces? Con amor y humildad. Y aquí nos hacemos una pregunta, y los jóvenes aquí pueden responderla, pero solamente en sus mentes. ¿Qué es lo que puede hacer enojar tanto a los jóvenes, a los hijos? Piense usted, ¿qué es lo que puede llegar a hacer enojar tanto a mis hijos? Piense usted cuando fue hijo, cuando estuvo chico y estuvo viviendo con sus padres. Piensa en las cosas que pudieron haber hecho ellos que lo enojaban tanto. Y no quiero decir de cosas superficiales como que es que no me dio permiso para salir a jugar con mis amigos, o que no nos dieron dinero, o que no nos compraron algo, porque esas cosas pues con el tiempo vemos que eran berrinche nuestro, ¿no? Eso no cuenta. Es más que eso. Fíjese que la falta de humildad y amor hacen que el ser humano perdamos los estribos y seamos injustos y crueles. ¿Sabe que la falta de humildad y de amor por parte de los padres pueden provocar un alto grado de irritación en los hijos, porque tendemos a ser crueles e injustos con ellos, y eso hace que crezca lamentablemente un resentimiento de ellos hacia nosotros? Esto es una realidad. La falta de humildad y de amor en nosotros, los varones, los dirigentes, y también a veces por parte de las mujeres, la falta de amor y de humildad puede crear heridas muy profundas en los hijos. Y eso crea enojo. ¿Por qué enojo? Por el hecho de que vamos a ser crueles e injustos. Fíjese, hasta la palabra de Dios es tan sabia que nos aconseja, por ejemplo, en Proverbios 19:18, fíjese lo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios 19:18.
Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Fíjese lo que nos dice la palabra de Dios. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, pero no se apresure tu alma para destruirlo. Es decir, que a veces, hermanos, no sabemos cómo impartir justicia porque nos gana el coraje. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y cuando estamos totalmente irritados y enojados, no vamos a administrar justicia rectamente. A veces podemos ser injustos y causar mucho daño, hermanos. Yo no estoy diciendo con esto que no tenemos que disciplinar, pues el texto dice disciplínalo, pero no te vayas al extremo, no seas cruel. Que no se apresure tu alma para destruirlo. Y una de las cosas que más causa enojo y heridas en los hijos, creo yo, según este texto, es la falta de humildad. ¿Por qué? Por ser demasiado exigentes y enojones y crueles. Lamentablemente es parte de nuestra tendencia pecaminosa y tenemos que contrarrestar esto, hermanos, con el amor y la humildad. Debemos guiar a nuestros hijos con amor y humildad. Fíjese, reconociendo que nosotros mismos luchamos contra nuestra rebeldía a Dios. ¿Por qué esperamos que nuestros hijos nos obedezcan perfectamente si nosotros sabemos que no obedecemos perfectamente a Dios? Debemos de verlos con compasión, sí disciplinarlos, sí hacer lo que tenemos que hacer, pero verlos con compasión sabiendo que ellos también son pecadores como nosotros y que nosotros mismos luchamos contra nuestra rebeldía a Dios. Y eso nos va a hacer que tengamos consideración a la hora de administrar la justicia. Por ejemplo, podríamos decirle, hijo o hija, te disciplino porque te amo, no porque busco tu mal, pues no tienes un padre o una madre perfecta, pero es mi deber ante Dios corregirte. ¿Sí? ¿Se fijan la diferencia? Haz esto porque yo lo digo y porque a mí nadie me falta el respeto. Y no, hijo, yo soy pecador igual que tú y batallo por obedecer a Dios, tal vez más que tú, pero es mi deber porque te amo y amo al Señor y quiero lo mejor para ti, corregirte de acuerdo a la palabra de Dios, y por eso te tengo que disciplinar, por eso te tengo que prohibir esto, por eso te tengo que decir 1000 veces esto, porque esa es mi responsabilidad ante Dios y porque amo a Dios y porque te amo, aunque sigo luchando con mi pecaminosidad, pero es mi deber hacerlo. ¿Se fijan? Amor y humildad. El amor y la humildad no quita que tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, pero lo vamos a hacer de una manera diferente. Entonces, una de las cosas que puede causar esta irritación es la falta de humildad y de amor, como lo estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, sigue diciendo el texto, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esta frase, provoquéis a ira, se me pasó a decir un poquito acerca de esto, puede traducirse, no estén haciendo constantemente enojar a sus hijos. Implica una irritación por parte de los hijos. No estén haciendo que sus hijos ardan en ira, se encolericen o se enfurezcan. Podría ser otra tipo de traducción, ¿no? Y está en un tiempo presente. O sea, con nuestras acciones, que no estemos provocando eso en nuestros hijos. Entonces, en primera instancia, ¿cómo podemos criarlos con amor y humildad? Primeramente, no siendo demasiado exigentes y enojones con ellos. Esto es muy importante, hermanos, porque a veces los padres podemos llegar a ser sumamente exigentes, criticones, y una de las peores cosas que un padre puede hacer, hermanos, y lo digo, si ya lo ha hecho, arrepiéntase y pídale perdón al Señor y a sus hijos, jamás diga, eres un tonto, no sabes hacer nada, no sabes hacer las cosas bien. Mira, no humille a sus hijos, no los maltrate, no sea cruel con ellos. Sí disciplínalos y cuando tenga que ser duro, sea duro, pero que siempre todo esté de por medio del amor, que sea con el propósito de ayudarlos a crecer, no con el propósito de dañarlos. Esto es muy importante, hermanos. Entonces, en primera instancia, ¿cómo crearlos con humildad y amor? No siendo demasiado exigentes y enojones. Y vemos que otra de las cosas que causa mucha furia en los hijos por parte de los padres es el favoritismo. Veo un ejemplo de esto, por ejemplo, ahí en el Antiguo Testamento, en Génesis. Un pasaje claro que habla de esto, por ejemplo, es con Jacob y Esaú, y Jacob y José. Recuerdan que, puesto que Jacob amaba más a su hijo José,
sus hermanos despertaron una ira descontrolada hacia él que hasta pretendieron matarlo. Vamos a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, y solamente voy a leer de los versículos 1 al 4, dice así: Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Fíjese lo que dice el versículo 3. Y amaba a Israel, o sea, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Se fijan? Que el favoritismo también causa esta irritabilidad. Hermanos, tratemos de ser equitativos y justos en nuestro trato con nuestros hijos. No favorezcamos más a uno y a otro de que porque este hijo me agrada más porque tiene estas características y aquel no. Fíjese, si retrocedemos, por ejemplo, al capítulo 25, nos dice que Isaac, capítulo 25, voy a leer, hablando de Jacob y Esaú. Isaac quería a Esaú porque era hombre del campo, y Jacob era hombre, varón quieto que habitaba en tiendas, y Jacob era el favorito de su mamá y Esaú el de su papá, y esto no debe de ser así. Fíjese lo que nos dice Génesis capítulo 25, versículos 27 y 28. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Se fija? A veces los padres tienden, no sé por qué, tendemos a hacer esto. Porque este hijo sí es un hombre como su padre, como que siente un poquito más de apego y lo va a tomar en cuenta, y como que no. ¿Se fija? No debe de haber favoritismos, hermanos. Eso también puede provocar a ira a nuestros hijos. Debemos de ser equitativos, justos con todos, amarlos a todos y esforzarnos por mostrar el mismo amor a cada uno de ellos, pues son herencia de Jehová. Cada hijo que el Señor nos ha dado es porque el Señor ha querido darlo, y es nuestra responsabilidad amarlos, cuidarlos y criarlos. Que ni uno sea más ni uno sea menos. Entonces, una de las causas que vemos aquí que puede provocar a ira a nuestros hijos es el favoritismo. Otra de las cosas que vemos es hacer promesas a la ligera, hermanos. Esto también es muy peligroso, y a veces no lo consideramos así muy palpablemente porque lo tomamos a la ligera, pero fíjese lo que nos dice Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5 nos abre los ojos en cuanto a esto, y ahorita van a ver qué relación tiene con esto. Eclesiastés capítulo 5, versículos del 1 al 7. Fíjese lo que nos dice. Lo voy a leer. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Fíjese, si esto es cierto en cuanto a Dios, que Él se enoja, que hagamos votos a la ligera, que es Dios, ¿usted cree que no puede lastimar a nuestros hijos, que digamos que vamos a hacer algo y lo tomemos a la ligera y no cumplamos? Hermanos, ahora, esto no significa que pueda haber contingencias que nos limiten. Por ejemplo, si decimos que vamos a hacer algo por nuestros hijos, pero nos vemos impedidos por salud o por alguna emergencia, que no fue algo que estaba en nuestro control, pues obviamente ahí tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser humildes, y a que tenemos que aceptar con humildad la providencia de Dios en nuestras vidas, pero que no sea por nuestra responsabilidad que lo tomemos a la ligera, o que se nos olvide porque no le prestamos la suficiente atención. Todo lo que nosotros debemos de decir, debemos de ser hombres y mujeres de palabra. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado
con lo que vamos a decirle a nuestros hijos. Tanto si vamos a decirles que los vamos a disciplinar, tenemos que cumplirlo. Si les vamos a decir que vamos a darles un premio, también tenemos que cumplirlo o esforzarnos en la medida que Dios nos permita por cumplirlo. No debemos de hacer votos a la ligera. Si esto es cierto en cuanto a Dios, también lo es en cuanto a todas nuestras relaciones. A nadie nos agrada una persona que se la pase diciendo que va a hacer algo y que al final de cuentas no cumpla lo que promete. A nadie nos agrada. Por lo tanto, nosotros no tenemos que hacer eso, y empezando por nuestra familia, ni con nuestra esposa, ni con nuestros hijos, ni con nadie. Por eso es mejor hablar poco, pero bien meditado, y esforzarnos por cumplir lo que vamos a decir y hacer, que decir muchas cosas y al final de cuentas todo sea vano. Esto desagrada a Dios y también provoca a ira a nuestros hijos. Entonces, 3 detallitos que podemos ver aquí en el texto de la manera en la cual lamentablemente podemos hacer irritar a nuestros hijos cuando somos demasiado exigentes y enojones, cuando practicamos el favoritismo o cuando hacemos promesas a la ligera. Hermanos, en el amor del Señor no hay que evitar todo eso. Tal vez hay más cosas que por cuestión del tiempo no puedo extenderme, pero meditemos en la Escritura en todo aquello que podemos cambiar para tener un liderazgo íntegro en nuestro hogar. Ahora pasamos al segundo punto. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, es decir, ¿qué es lo que sí debes de hacer? Esto evita, pero haz entonces esto. ¿Cómo los debemos criar? Con corrección y consejo, dice, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. La primera parte aquí es que esto nos pone en el otro extremo de la balanza. Mientras que nos esforzamos por criar a nuestros hijos con amor y humildad, no siendo demasiado exigentes y enojones, crueles, no buscamos fomentar el favoritismo y nos esforzamos por no hacer promesas a la ligera, sino por cumplir nuestra palabra, al mismo tiempo Dios nos demanda que disciplinemos a nuestros hijos. Dios no nos dice baja la guardia. Por hacer las consideraciones anteriores, no tenemos que bajar la guardia y dejarlo seguir su propio camino, porque puesto debido a que tenemos una naturaleza inclinada al mal, necesitamos dirección y corrección, y Dios usa a los padres como la agente principal para frenar nuestra maldad, para guiarnos, para educarnos. Entonces, la disciplina no debe de faltar. Aunque debemos de considerar todo lo que hablamos anteriormente, la humildad y el amor, al mismo tiempo tenemos que instruir, tenemos que criar con corrección y consejo. ¿Qué implica esto? Fíjese, la palabra disciplina aquí del griego paideia da la idea de la formación y entrenamiento completas de un niño, tanto la cultivación de la mente como de lo moral. Incluye órdenes, amonestaciones, reproche y castigo. Y fíjese, un ejemplo de por qué debemos mostrar amor hacia nuestros hijos disciplinados